Y en esta mañana, mis amados hermanos, vamos a hablar acerca de amor en acción. Vamos a hablar acerca de esa responsabilidad cristiana. Y quiero que vayamos a Hechos capítulo 2, versículos 42 en adelante. Hechos 2, verso 42 en adelante. Y dice la Escritura, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades, sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Señor, te damos gracias por este tiempo, por esta nueva oportunidad, por esta bendición de compartir tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a que podamos entender y comprender la profundidad, Señor, de lo que ellas dicen, Señor. Que nuestro corazón sea sensible a lo que tú quieres enseñarnos y que no solamente, Señor, podamos entenderlo, sino también ponerlo por obra. Ayuda a cada persona, a cada hermano, a cada uno de los que estamos en esta mañana escuchando, Señor, y que esto genere en nosotros, Señor, un cambio, una renovación, una transformación, que podamos poner por obra todo lo que tú nos enseñes, Señor, para la gloria y honra de tu nombre. En Jesucristo tu Hijo, Señor, te damos gracias. Amén y amén. Amor en acción, mis amados hermanos. Realmente todo el mundo habla de amor, todo el mundo dice algo sobre el amor, hay ideas totalmente distorsionadas sobre el amor, pero el amor del cual habla la Biblia es un amor que es responsabilidad de cada cristiano vivirlo, practicarlo y manifestarlo. Ahora, el amor no es paralítico. El amor camina, el amor corre, el amor va, el amor viene constantemente y con una disposición a volver las veces que sean necesarias. Es necesario, mis amados hermanos, que nosotros entendamos esto. El amor debe ser accionado con hechos y no solamente de palabra. Ese fue realmente el consejo del apóstol Juan a la iglesia. Amados hermanos, amémonos no solamente de palabra, sino en hechos y en verdad. Definitivamente nuestro mundo necesita más acción, necesita amor, pero un amor que accione. Igualmente nosotros, como iglesia, necesitamos vivir en amor. Una característica fundamental de la iglesia primitiva que contribuyó a que a pesar de la gran persecución y el gran sufrimiento que afrontaban, pero que pudieron mantenerse en la palestra del evangelismo, en la palestra de la edificación de la iglesia, contribuyó mucho el amor los unos por los otros. Qué interesante esto. Contribuyó muchísimo el amor que sentían los unos por los otros. Contribuyó mucho ese desapego a tantas cosas por el bien del prójimo. Y creo, mis amados hermanos, que es propicio el tiempo para que nosotros reflexionemos como iglesia, que necesitamos abocar nuestra mente y nuestro corazón a la voluntad de Dios y al prójimo. Necesitamos servirnos los unos a los otros. Necesitamos entender que el amor necesita ser puesto en evidencia con acciones. No es solamente que nosotros vamos a amarnos los unos a los otros, ayudarnos los unos a los otros para ganarnos nuestra salvación, como muchas personas piensan. Porque es lo que piensa el mundo. El mundo hace obras pensando que eso genera beneficio para su destino eterno. Pero nosotros sabemos que la salvación no depende de las obras. La salvación no depende de nuestras obras. No ganamos la salvación por obra. La salvación se gana por medio de la fe. Es solamente por medio de la fe y es por gracia. No es por obra para que nadie se gloríe, dice la Escritura. De manera que nuestras acciones y el amor puesto en acción no tiene nada que ver con hacer algo para ganarme algo. No, para nada en lo absoluto. El amor, mis amados hermanos, y la verdadera fe se manifiestan por obras. No hacemos obras para ganarnos la salvación. La salvación depende única y exclusivamente de la gracia de Dios. Se obtiene mediante la fe y es gratuita. Pero lo que sí es cierto es que el amor y la verdadera fe se manifiestan en acciones, se manifiestan en obras. Ahora hay algo interesante aquí, también en esta palabra y en esta frase. El amor, según dice la Biblia, que todo lo puede, que todo lo sufre, que todo lo soporta. Pero hablando también acerca de las obras, el apóstol Pablo
En la carta a Santiago decía, muéstrame tu fe sin obra y yo te muestro mis obras por la fe. En pocas palabras, la confianza en Dios debe llevarnos a la acción, a servir el uno al otro. La confianza en Dios nos lleva a pensar en la obra y a enfocarnos en invertir en el reino de Dios, haciendo cualquier esfuerzo o sacrificio, a pesar de las dificultades. Pensar en lograr algo para el Señor, dejar un legado incluso para nuestra generación de relevo, para los que vienen en camino. Nosotros tenemos que concentrarnos y entender que el amor y la fe deben llevarnos a la acción. El amor y la fe deben llevarnos a la acción. No podemos quedarnos solamente en un concepto. ¿Cuántos conceptos maravillosos no existen sobre el amor? ¿Cuántos poemas sobre el amor no existen? ¿Cuántas cosas no hemos escuchado acerca del amor? Pero no podemos quedarnos solamente en un concepto, sino que necesitamos evidenciar ese concepto en la vida práctica, en la vida diaria. Una iglesia unida, una iglesia que colabora, una iglesia que contribuye, una iglesia que se preocupa por su prójimo, una iglesia que se preocupa por sus hermanos, una iglesia que trabaja por el bien de muchos, incluso por el bien de otros que no hemos visto y que no hemos conocido y que aún quizás no han llegado, genera, mis amados hermanos, una iglesia fuerte. Porque la fortaleza de la iglesia al principio de la historia cristiana estuvo en la unidad de los creyentes, en la sencillez de corazón para estar juntos, para estar compartiendo, para estar ayudándose, para estar atendiéndose, y generó en ellos un avivamiento maravilloso. Y permita el Señor que nosotros podamos también entender y comprender estas grandes verdades y ponerlas en práctica, mis amados hermanos. Es el deseo de Dios que nosotros podamos poner en práctica estas grandes verdades. Ahora, la iglesia, mis amados hermanos, del principio fue muy distinta a la iglesia que mucha gente está conociendo en el día de hoy. La iglesia del día de hoy es muy distinta a la iglesia del primer siglo. Y tal vez algunos dirán, pues claro que tiene que ser distinta, pastor. No eran las mismas circunstancias, no eran las mismas cosas. Yo no me refiero al edificio como tal, no me refiero a la tecnología, no me refiero a los avances que podamos haber tenido como sociedad. Me refiero al sentir de la iglesia, me refiero al espíritu de la iglesia, me refiero a ese amor, me refiero a esa transparencia, a ese genuino amor que sintieron los primeros hermanos al inicio de la era de la iglesia. La iglesia, con el pasar de los años, mis amados hermanos, se ha convertido en una iglesia materialista, mecánica e indiferente. Con esta intención o con este mensaje no tenemos la intención tampoco de confrontarnos para hacernos sentir mal, sino para reflexionar. Y cuando digo la iglesia no me refiero a una iglesia en específico, pero sí a la misma vez me refiero a todas las iglesias que debemos entender, comprender y pensar y ponernos a reflexionar sobre lo que la palabra de Dios dice. La iglesia, mis amados hermanos, créame, se ha vuelto de una u otra forma materialista, mecánica. ¿Por qué materialista? Porque se ha enfocado solamente en la apariencia, mucho más que en la esencia. Se ha enfocado también de manera mecánica en hacer simplemente una liturgia en la cual todo mundo va, entra y sale, pero está solamente de una forma mecánica. Se ha convertido también en indiferente. Al ver la necesidad, al ver el dolor, al ver a su alrededor, simplemente se queda de manera indiferente. Y de todas estas cosas, mis amados hermanos, debemos arrepentirnos. El mensaje a las iglesias en Apocalipsis lo evidencia. Dios desea una iglesia que entienda que somos una comunidad de hermanos, una familia espiritual, llamados a vivir en amor fraternal. Eso es realmente lo que nosotros como cristianos debemos entender. Debemos poner por obra lo que al principio fue la iglesia, lo que Dios desea para la iglesia. Y esto lo digo no solamente por el principio de la iglesia, sino por lo que la palabra de Dios dice. Toda la Biblia, mis amados hermanos, muestra de manera clara, de manera detallada, el énfasis del amor, el énfasis de la acción, el énfasis del involucramiento, el énfasis de la cooperación, el énfasis del trabajo en equipo, de la ayuda mutua, del estar constantemente pendiente de la necesidad ajena como que si fuera propia y personal. Ahora, la iglesia no es realmente una fundación benéfica. La iglesia no es realmente no tiene como propósito convertirse solamente en una ayuda social. Y quiero que se entienda lo que estoy diciendo.
no vamos a cambiar el propósito de la iglesia. Como dijo alguien una vez, las obras de los cristianos no son el resultado simplemente de su propio deseo y de su propio amor. Es la naturaleza del cristiano. La naturaleza de un hijo de Dios es una naturaleza generosa, una naturaleza que se desprende realmente de sí mismo por el bien del prójimo, pero no lo hacemos simplemente como muchas organizaciones benéficas existen, lo hacemos porque es algo natural que sale del amor de Dios en nosotros para compartir. Tampoco vamos a enfocarnos solamente en las carencias que materiales y físicas que pueda necesitar una persona, porque la iglesia tiene un propósito y el propósito es cambiar, hablar, mostrar lo que Dios dice con respecto a la naturaleza del hombre. Es que el hombre pueda encontrar en Cristo salvación. Pero eso tampoco anula la realidad de nuestra necesidad de servirnos mutuamente, de ayudarnos, tanto interna como exteriormente. Porque muchas veces pensamos que debemos ayudar solamente a aquellos que conocen a Cristo. Incluso aquellos que no conocen a Cristo también deben ser ayudados por la iglesia, por el pueblo de Dios, por usted y por mí. Ahora, claro está, mis amados hermanos, si nosotros no nos ayudamos entre nosotros mismos, ¿cómo esperamos que vamos a ayudar a otros? Tiene razón y tiene lógica. No podemos ayudar a otros, no podemos ser generosos, no podemos ser amorosos con otros cuando nosotros mismos no lo somos. Y siempre le digo a los hermanos, una familia egoísta, una familia que vive mal, una familia que está mal, entonces una iglesia también estará mal, porque la iglesia está compuesta por familias. Pero quiero que quede claro que nosotros necesitamos realmente considerar todo lo que la Escritura dice referente al amor, referente a la acción y a las buenas obras. Ahora, también es interesante entender lo siguiente. La Biblia dice que nosotros debemos sobrellevar las cargas los unos de los otros. Nosotros debemos realmente entender esto. Necesitamos sobrellevar las cargas los unos de los otros. Es nuestra responsabilidad cuidarnos y ayudarnos, socorrernos y auxiliarlos en todo tiempo y especialmente en tiempos de dificultad. Qué interesante esto, ¿no? Gálatas lo enseña claramente. Dice que nosotros debemos sobrellevar las cargas los unos de los otros. Pero ¿quién quiere llevar mi carga? ¿Quién quiere llevar tu carga? Sería una pregunta. Algunos, incluso creyentes, piensan y entienden que es su responsabilidad, que ellos no tienen nada que ver con la carga del otro. De esta forma manifiestan y evidencian que no han entendido el mensaje, que no han entendido lo que la Escritura dice. Pero claramente la palabra del Señor nos enseña y nos exhorta claramente a que nosotros necesitamos entender esta gran verdad. Gálatas capítulo 6, versículo 9, dice lo siguiente: no nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No nos cansemos de hacer el bien. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Qué interesante mensaje. Es una carta, es un mensaje a la iglesia, y claramente Él les recuerda que no nos cansemos pues de hacer el bien, porque habrán quienes piensan y dicen, yo siempre ayudo, siempre estoy dando, siempre estoy contribuyendo. Pero Pablo dice, no se cansen de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, Dios no pide nada que no podamos hacer. Si Dios nos exhorta a ayudarnos mutuamente, es porque todos podemos ayudarnos, todos podemos contribuir, no necesariamente con algo específicamente monetario, pero puedo ayudarte con las capacidades que tengo y los dones que Dios me ha dado. Puedo auxiliarte. Si soy albañil, puedo ayudarte a construir un baño que tal vez no has hecho porque no has tenido los recursos. Quizás de repente puedo ayudarte de múltiples formas. Y Pablo dice, según tengamos oportunidad, hagámonos bien a todos. Desde luego que algunos desearían no ayudar económicamente, pero la ayuda a la cual el apóstol se refiere y en la cual la Biblia nos exhorta a ayudarnos mutuamente incluye espiritual, incluye económica, incluye con capacidades, con habilidades, con todo lo que nosotros tengamos a la mano que podamos ayudar y contribuir para el bien de nuestro prójimo, de nuestros hermanos y de cualquier individuo que requiera de nuestra ayuda, es necesario hacerlo. Mayormente, dice, a los de la familia de la fe. Ahora, qué interesante que Pablo tenga que recordarnos que como iglesia debemos ayudarnos.
Que Pablo tenga que recordarnos que como hermanos en Cristo debemos asistirnos mutuamente. Que como hermanos en Cristo debemos considerar a los hermanos en la fe. Nadie puede ser luz para la calle y oscuridad para la casa. Hay gente que quiere realmente ser generoso, bondadoso con muchas personas, pero en su casa no está dando luz. En pocas palabras, como iglesia necesitamos atendernos entre las necesidades que existen. Nunca hay tal cosa como una iglesia que no tiene necesidad. Mire, por muy grande que sea la iglesia y por muy próspera económicamente, siempre hay necesidad en la iglesia. El problema es que la iglesia ha perdido el enfoque. La iglesia se ha desviado de la verdadera responsabilidad que tiene, porque atiende cualquier cosa menos las primeras necesidades. Una de las primeras necesidades son los huérfanos y las viudas. Pero ¿cuántas veces no hay desatención en cuanto a la iglesia sobre lo fundamental, sobre lo básico, sobre las personas más vulnerables? Y de eso tenemos que pedir a Dios que nos ayude verdaderamente a cumplir su palabra, a hacer el bien, a no desmayar, y que tengamos siempre presente que debemos buscar por todos los medios ayudar a la familia de la fe. Mire, en Gálatas 6:2 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Pero nadie quiere llevar las cargas de otro. Nadie quiere cargar la carga de otro. Pero es el mandamiento, es la ordenanza. Sobrellevad los unos las cargas de los otros. Hermano, no solamente es mi carga, porque algunas veces podemos decir es suficiente con todo lo que yo estoy llevando. Necesito también contribuir y ayudar y aliviar la carga de otro. Mire cuántas veces nosotros no podemos ser de bendición para un hermano. ¿Cuántas veces no podemos aliviar su carga con el simple hecho de una visita, con el simple hecho de una llamada, con el simple hecho de compartir algo de lo que Dios me ha dado? Pero muchas veces nosotros ignoramos esta realidad y con sobrellevar aquí las cargas los unos de los otros, algunos dirán, se refiere de manera espiritual, porque si usted lee el versículo anterior, pastor, se está refiriendo a una condición espiritual. Sí, pero toda la Biblia nos habla de que nuestro compromiso y nuestra responsabilidad con la iglesia, con el pueblo de Dios, no es solamente en alguna área, es en todas las áreas, mis amados hermanos. Y qué bueno que Dios tenga que recordarnos esto. Y ojalá que nosotros hagamos y seamos obedientes a lo que el Señor está tratando de decirlo. Ahora, ¿cuántos creyentes no se han desatendido de su responsabilidad, ignorando la responsabilidad que tenemos? Hermanos, el mandamiento del Señor sigue siendo el mismo, que os améis los unos a los otros. No podemos desatender nuestra responsabilidad y decir, no, que lo ayude otro. No, a mí no, yo no. Y es triste, hermano, que muchas personas estén realmente evadiendo su responsabilidad. Si somos creyentes y amamos al Señor y amamos su palabra y entendemos lo que las Escrituras dicen, no podemos hacer caso omiso a lo que ellas nos exhortan. Pero mucha gente, mis amados hermanos, ignora estas cosas. Las hace a un lado. Ignora la responsabilidad que tiene como creyente. Ahora, nosotros debemos entender otra cosa también. Y recordar que el verdadero conocimiento es el que se aplica. El verdadero conocimiento o el verdadero conocer es el que se aplica. No es suficiente saber lo que la Biblia dice. No es suficiente simplemente tener una muy buena definición. No es suficiente simplemente hablar de algo que conocemos y decir cosas que Dios dice si no estamos poniéndolo en práctica, si no estamos poniéndolo en obra, de nada servirá, mis amados hermanos. El verdadero conocimiento es el que se aplica. Y Pablo, mis amados hermanos, en su primera carta a los Corintios dijo que una iglesia puede tener de todo. Oiga bien, puede tener de todo, pero si no tiene amor, nada es. No importan los dones espirituales, no importa el esplendor del lugar donde te reúnes, no importa el nivel académico ni el nivel económico que posean quienes hacen vida en ese lugar. Si no tienen amor, nada son. Si no tienen amor, no es absolutamente nada beneficioso. Y claramente el apóstol dice, si no tiene amor, nada es. Tener una excelente doctrina no sirve de nada si no ponemos por obra lo que esa enseñanza nos dice. Pero si somos indiferentes
Y si somos apáticos, no hemos entendido la doctrina que tenemos, porque mucha gente se jacta de su iglesia, se jacta de su doctrina, se jacta de las enseñanzas que tiene, porque nosotros explicamos, entendemos y hablamos. Podemos hablar la verdad y no andar en la verdad, mis amados hermanos. Podemos hablar del amor y no andar en amor. Podemos hablar de amor y no comprender el amor. Y es lo que Pablo no quiere. Era el error en el que estaban cayendo los corintios. Tenemos toda bendición espiritual, tenemos recursos, tenemos capacidades, estamos aquí en esta iglesia, todo el mundo tiene dones extraordinarios, pero espérense, dijo Pablo. Si no tienen amor, nada son. ¿De qué sirven las lenguas? ¿De qué sirven tantas cosas? Si no tienen amor, nada es. Y mire qué expresión tan maravillosa y qué consejo tan certero para nosotros, mis amados hermanos. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, porque ellos se jactaban de eso, se jactaban de sus dones de lengua, se jactaban de que hablaban lenguas angelicales. Ah, qué bien, dice Pablo. Qué interesante que ustedes hablen todo eso. Ahora les voy a decir algo. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, ¿saben qué soy? Metal que resuena. En pocas palabras, soy solamente ruido y bulla, pero no genero ningún beneficio para quien me escucha. Seré como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tengo profecía, que ustedes también se jactan de la profecía. Si tengo realmente, entiendo todos los misterios según dicen ustedes. Si tienen ciencia, si tienen toda la fe, de tal manera que trasladen los montes a la mar. Y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve, porque sabía usted que alguien puede dar muchas cosas, pero no darlo realmente de corazón y de amor. No nace de un amor fingido, no nace de un amor verdadero. Mucha gente hace cosas y obra, y todos los que no saben y no conocen tal vez quedan con la boca abierta, pero si eso que damos, si eso que entregamos no nace como resultado del fruto del amor, nada es. El amor es sufrido, benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es ansioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo propio, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, y el amor nunca deja de ser. Ahora, todo se acaba, mis amados hermanos, pero el amor nunca deja de ser. Se acabará la profecía, que tanto ustedes alaban, dice Pablo. Se acabará, ¿verdad? Todo este tipo de cosas. Las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Pero luego dice en el verso 13, ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Procuren el amor, anden en amor, vivan en amor, y lo que hagan, sea para el Señor, sea para contribuir, tiene que ser hecho en amor, porque es lo único realmente aceptable delante de Dios. Lo que no nace de amor no tiene buenas intenciones. Lo que no nace realmente de algo sincero, de algo verdadero, no tiene buenas intenciones. Hermanos, en esa lectura de Hechos que hicimos al inicio, descubrimos en esa lectura de Hechos el amor y el cuidado mutuo entre los creyentes. La palabra comunión que utilizan algunas versiones es la traducción koinonía, y este término describe aquello que tenemos en común, lo que compartimos como creyentes en Cristo, y esto se refiere a dos verdades complementarias. En primer lugar, compartimos la gracia de Dios. El apóstol Juan comienza su primera carta con estas palabras: nuestra comunión es con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Pablo habla de la comunión en términos con el Espíritu Santo. La comunión auténtica es una comunidad trinitaria. Los creyentes participamos en común en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, pero hay un segundo aspecto de la koinonía que también tenemos en común: lo que damos. Lo que damos. Este es el aspecto, mis amados hermanos, es el aspecto en el que pone énfasis Lucas. En su carta, Pablo usa esta misma palabra, koinonía, para referirse a la ofrenda que estaba recogiendo de las iglesias. El adjetivo koinónico significa generoso, y en este pasaje Lucas habla al respecto. En el libro de Hechos, el primer fruto del Espíritu es el amor, mas el fruto del Espíritu es, dice la Biblia, amor. El fruto del Espíritu, el primer fruto es el amor en particular. La iglesia primitiva cuidaba de los pobres y compartía con ellos parte de sus posesiones. Esa actitud debe caracterizar a la iglesia en todos los tiempos.
La comunión, la disposición a compartir generosa y voluntariamente es un principio permanente, mis amados hermanos. Una iglesia llena del Espíritu es una iglesia generosa, mis amados hermanos. La generosidad siempre ha sido característica del pueblo cristiano, porque nuestro Dios es un Dios generoso. No hay tal cosa, es una contradicción ser un creyente egoísta, un creyente que no es generoso, un creyente que no da el primer paso que dio Zaqueo cuando se arrepintió, o lo que demostró su arrepentimiento fue: la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, que por cierto sí, lo devuelvo cuadruplicado. Él mostró su arrepentimiento al manifestar su generosidad. Porque antes era un avaro, antes era una persona que buscaba por todos los medios sacar dinero, incluso de más, a las personas que le recaudaba impuestos. Pero una vez con Cristo en su corazón, una vez nacido y experimentado la salvación, y Jesús dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa por cuanto él también es un hijo de Abraham. La evidencia de que era un hijo nacido de nuevo, un hijo de fe, un hijo de Abraham, fue lo que manifestó luego de haber creído en Cristo. Entonces la generosidad siempre ha caracterizado al pueblo cristiano, porque nuestro Dios es un Dios generoso. Por eso, otra palabra que expresa la actitud de generosidad es la palabra gracia. Si Él da todo, mis amados hermanos, por gracia, si nuestro Padre es generoso, también deben serlo los hijos. No hay nada más contradictorio en el mundo cristiano que nosotros, teniendo un Padre generoso, seamos egoístas. No tendría congruencia con el Dios que profesamos creer. Pero por eso tenemos las Escrituras. Pablo está constantemente hablando. Y si usted estudia todo el Nuevo Testamento, la palabra amor aparece en todas las cartas del apóstol. En todas las cartas la palabra amor estuvo presente. Y gloria a Dios que nosotros podemos recurrir a ella para animarnos, para exhortarnos mutuamente a que nos mantengamos en el bien hacer y en las buenas obras, a que participemos realmente de la voluntad de Dios, en que seamos obedientes y sirvamos a nuestros hermanos. Mire, en Santiago, estas cartas de Santiago, en el capítulo 1 y el versículo 22, dice lo siguiente. Santiago capítulo 1, versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañados a vosotros mismos. Sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañados a vosotros mismos. El propósito es que nosotros no nos engañemos a nosotros mismos, sino que pongamos por obra la palabra de Dios. Ese es el consejo que Santiago estaba dando. Ahora, esta iglesia estaba atravesando muchísimas pruebas, muchísimas dificultades. Y la exhortación viene a motivar a los hermanos a que manifiesten el amor de Dios, a que manifiesten las obras que son el resultado de su fe en el Señor Jesucristo. Qué interesante todo esto con respecto a Santiago. Y qué exhortación tan maravillosa. Sé hacedores de la palabra. Sé hacedores de la palabra. Y mire, en el capítulo 2, en el versículo 14, dice lo siguiente: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Oiga bien lo que dice. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará? En forma de pregunta. Si alguno dice que tiene fe y no tiene obras. ¿Cómo puede alguien decir que tiene fe y no hacer absolutamente nada? ¿Nada por quién? Por sus propios hermanos. ¿Podrá la fe salvarle? Dice claramente. Y dice, y si un hermano o una hermana, es un ejemplo para aquellos que dicen que tienen fe, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien hace, también los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta. ¿Quieres que te lo explique? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras?
Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Cabe la pena destacar aquí y aclarar que Pablo no está diciendo o no está hablando de que la salvación es por obra. Está diciendo de que la verdadera fe y la verdadera salvación se manifiesta en obras que dicen que realmente hemos nacido de nuevo. Y claramente dice el apóstol a través de esta carta, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe? Mire, por la fe creyó que los espías, Rahab, habían sido enviados por el Señor, por la fe los ocultó. Tuvo que acompañar esa fe. Lo que manifestó la confianza en Dios fue que hizo lo que Dios le dijo que hiciera. Lo que manifestó la confianza en Dios, que es fe es confianza en Dios, lo que manifestó la confianza, lo que manifestó la fe en Dios de Abraham fue el hecho de obedecerle. En pocas palabras, aquí claramente dice, si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de día, y alguno de vosotros les dice, y en paz y calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obra, es muerta. No podemos jactarnos de una fe que no tiene acción. No podemos jactarnos de una fe que no hace nada. No podemos jactarnos de una fe que se paraliza, que se neutraliza. No, porque la verdadera fe camina, actúa, hace, se mueve, corre, va y viene y está dispuesta a ir las veces que sea necesaria. Porque esa es lo que es la verdadera fe. Ahora es triste y lamentable que esto se siga repitiendo. Por eso la palabra de Dios es viva y es eficaz, mis amados hermanos. Siguen existiendo en el siglo XXI y en el tiempo presente hermanos o hermanas que están desnudos y que tienen necesidad del mantenimiento de cada día. Y siguen existiendo también los hermanos que le dicen, y en paz, Dios te bendiga, estoy orando por ti. Dios te va a ayudar, Dios te va a proveer. Hermano, cuando alguien viene a mí o va a usted en busca de algo, no es necesariamente casualidad. Tal vez Dios lo está enviando a mi casa o a su casa porque nosotros tenemos para ayudarlo y auxiliarlo. Otro error garrafal, triste y lamentable de muchos hermanos es pensar que tienen que tener 2 bultos de harina para dar una harina. Error, si tienes 2 y alguien necesita una de la que tiene, debes darle. Pero ¿sabe qué manifiesta eso también? Confianza en Dios. Porque cuando yo doy de lo que Dios me ha dado, estoy confiando que aunque lo dé ahorita, Dios me va a seguir dando. No lo doy con esa intención, pero quiero que entendamos que cuando tú confías en el Señor, cuando tú sabes que tu provisión es del Señor, cuando tú entiendes que Dios es quien te provee, tú no tienes temor en compartir de lo que Dios te da. Pero ¿cuánta gente no hay mandando a los hermanos a la casa, diciéndole que Dios te bendiga, que Dios te guarde? Ajá, sí, estoy orando por ti, pero la pregunta es, si no le damos las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe sin no tiene obras, es muerta, es en sí misma. Y evidenció a Abraham, que es el padre de la fe, que su fe estaba acompañada de obras. Evidenció Rahab, que forma parte de la genealogía de Jesucristo, que su fe estaba acompañado por obras. Mis amados hermanos, claro está, la iglesia del primer siglo es una muestra de cuán valioso e importante es la unidad de la iglesia. Cuando digo la unidad, me refiero en todos los aspectos y sentidos, porque a veces entendemos unidad solamente para lo que tiene que ver con el evangelismo, para lo que tiene que ver solamente con los días de congregación, de reunión. Estamos unidos en cuanto a lo que la Biblia dice. Me refiero también a unidad, o se refiere la Biblia también a unidad en todos los aspectos y sentidos. Se refiere también a la unidad que tiene que haber en las necesidades, en la preocupación, en auxiliarnos y ayudarnos. Mire, el apóstol Pedro, en el capítulo 1 y versículo 22, habla y dice lo siguiente: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. El amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros extrañablemente de corazón puro. Mire qué exhortación tan maravillosa. Casi todas las epístolas contienen una exhortación al amor, contienen una exhortación a que entendamos de que hemos sido purificados, Dios nos ha salvado por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, pero hay un propósito para el amor fraternal,
no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Y yo quisiera preguntar en esta mañana, ¿estamos nosotros realmente amándonos como dice la Escritura? Una cosa es amar de la forma que yo quiero y otra cosa es amar de la forma que Dios exige que ame. Y Dios exige que la iglesia ame a los creyentes, que nosotros como pueblo de Dios nos amemos los unos a los otros, que no tengamos acepción de personas, que recordemos que somos una comunidad de creyentes, de que formamos parte del pueblo de Dios y que debemos asistirnos mutuamente, que debemos ayudarnos. Y qué hermoso este verso. Pero más adelante en el capítulo 4, y específicamente el versículo 8 y 9, dice lo siguiente: y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. Ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros, sin murmuraciones. Y mire qué interesante ese inicio del verso 8. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. Ese ferviente amor tiene que ver como estirarse o esforzarse. Es un ejemplo que se usa de la ilustración de un atleta. Esa palabra fervientes en amor significa o tiene que ver con estirarse o esforzarse. Y se usaba para describir a un corredor que se desplazaba con el uso de sus extremidades y músculos al máximo de su rendimiento. Estamos llegando a la meta, necesitamos correr, y ese hombre que está allí corriendo, esa figura que estamos representando como un atleta, tenía que correr y estirarse al máximo, así como estamos dando el resto, el todo por el todo. Esa clase de amor requiere que el cristiano dé prioridad al bien espiritual de los demás sobre sus propios deseos. Qué interesante, mis amados hermanos. Qué interesante. Dios desea que tengamos un amor ferviente, no un amor apagado, no un amor allí enfrascado, un amor encerrado. No, Dios quiere un amor ferviente, un amor que se manifieste. Dios quiere un amor que se haga real, que se haga palpable, un amor que camine, un amor que vaya, un amor que se pueda ver, evidenciar, un amor que no es un concepto, sino una realidad. Ese es realmente el deseo de Dios, que nosotros podamos realmente, mis amados hermanos, ante todo, entre nosotros, tener ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y es definitivamente, mis amados hermanos, el propósito de Dios mediante las Escrituras, que nosotros podamos realmente amarnos mutuamente, que podamos cuidarnos mutuamente y que podamos ayudarnos. Pero no se queda hasta allí solamente. Si nosotros vamos a Hebreos, capítulo 13, versículo 1, dice: permanezca el amor fraternal. La exhortación es: permanezca el amor fraternal, que no se les olvide a ustedes como iglesia el amor que deben tenerse los unos a los otros. Que no se les olvide que son una familia, que no se les olviden que deben cuidarse, que no se les olviden que deben ayudarse, que no se les olviden que deben atenderse, que no se les olviden que deben estar conscientes de que un hermano o una hermana puede necesitar de ustedes. Ese amor fraternal debe permanecer. Que el amor fraternal permanezca. Pregunto en esta mañana, ¿el amor fraternal permanece en nosotros? ¿Y de qué forma estamos nosotros evidenciando ese amor fraternal? ¿De qué manera estamos nosotros manifestando ese amor fraternal del cual la Biblia nos hace mención? Miren Romanos capítulo 12. Y esto lo hago para que entienda que está en toda la Biblia y que no es un capricho personal. En Romanos capítulo 12, mis amados hermanos, dice lo siguiente, desde el versículo 9 en adelante. Dice lo siguiente: el amor sea sin fingimiento. En primer lugar, el amor no debe ser fingido. No es que escuchamos esto y salimos mañana simplemente a manifestar. No, el amor debe ser sin fingimiento, sin apariencia, debe ser real. Aborreced lo malo y seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. Es parte de la voluntad de Dios para la iglesia que exista entre nosotros amor real y verdadero, que exista entre nosotros ese amor los unos por los otros, un amor fraternal. Y en cuanto a honra, debemos preferirnos los unos a los otros, debemos preferirnos. Necesito ayudar a mis hermanos, y ese preferir no significa escoja un favorito, se refiere que en cuanto a la ayuda, en cuanto a la asistencia,
Debemos preferir a los hermanos, debemos asistirlos. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos. Fervientes, aquí sale la palabra ferviente otra vez, pero en este caso en espíritu, que tiene la intención de que entendamos que debemos servir vigorosamente en cuanto a su máximo punto de ebullición. Fervientes en espíritu significa haciendo la obra, trabajando. Y dice claramente, sirviendo al Señor. Ese es el propósito de estar fervientes en espíritu, servir al Señor. Gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Y luego dice compartiendo. Qué interesante. Compartiendo para las necesidades de los santos. O sea, no es responsabilidad de otros, mis amados hermanos. No es el gobierno que debe ayudar a los creyentes. No es el gobierno que debe ayudar. No, es los hermanos deben compartir para las necesidades de los santos. Pablo no esperaba nada de nadie que no fuera de los santos, porque él entendía que los cristianos tienen una responsabilidad los unos con los otros. Él sabía que cada iglesia necesitaba tener una carga por los creyentes. Y dice claramente, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se lloran, gozaos con los que se gozan, y llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes, y no seáis sabios en vuestra propia opinión. Pero si sigue más adelante en el capítulo 13, y específicamente el verso 8 al 10 dice lo siguiente: no debáis a nadie nada, sino el amarnos los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterará, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Se da cuenta que la palabra del Señor nos recuerda y nos exhorta a la gran responsabilidad que tenemos? Dice que el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Nosotros necesitamos andar en amor, mis amados hermanos. En el capítulo 15 de Romanos, específicamente el versículo 25 al 28, Pablo dice lo siguiente: mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Es voluntad de Dios, mis amados hermanos, que nos podamos ayudar. Y es un privilegio para el que ayuda como para el que se deja ayudar. Y aquí es interesante porque a veces el orgullo trata de estar dentro de la iglesia y dentro de los hermanos. Está el orgulloso que cree que confía en Dios. Dice, no, yo estoy confiando en el Señor y yo no recibo de nada de nadie. No, el Señor no dice nada. Mire, es un pecado también el quedarse callado cuando tiene necesidad. Es un pecado porque usted está impidiendo que los otros hermanos que tienen la responsabilidad de ayudarle, le ayuden. Con su silencio, que usted dice que confía en Dios, pero que tal vez sea un engaño de su corazón, tal vez sea una mentira que está allí introducida en su mente. Usted dice que está confiando en Dios, pero si está confiando en Dios debe entender que Dios va a usar a un hermano o a una hermana o a la iglesia para bendecirle a usted. Por lo tanto, tiene que recibir la ayuda. Pablo dice que los hermanos de Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues le pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, también ellos, dice, deben también ellos ministrarles de los materiales. Se da cuenta que no es solamente orar por los hermanos que están pasando necesidad, sino que hay que hacer algo. Y Pablo dice, me parece bien, porque si ellos han invertido lo espiritual en ellos, ¿por qué entonces ellos no van a bendecirle o ministrarle con los bienes materiales que tienen? Y se recibe de buena manera y de buena forma. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. En todas sus cartas, que la ayuda mutua, el amor los unos a los otros, contribuyó al desarrollo de la iglesia naciente, al desarrollo de la iglesia de Cristo a lo largo de la historia. Ahora, en Hebreos capítulo 13, el verso 15 y 16 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Y luego dice, y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis. Porque es verdad, mis amados hermanos, se olvida muy fácil. Es muy fácil
ignorar la necesidad del otro. Es muy fácil olvidarnos de que hay otros que están pasando necesidad. Es muy fácil vivir en un mundo aparte, en nuestro hogar, y olvidarnos del resto. Pero Pablo dice, y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis. Nosotros tenemos que estar prestos siempre a hacer el bien. Y también tenemos que entender que necesitamos estar en la ayuda mutua. Porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Ah, de tales sacrificios se agrada a Dios. ¿De cuáles? Bueno, mis amados hermanos, a veces tenemos que privarnos de algunas cosas para poder ayudar a otros. Pero si voy a esperar tener que me sobre para poder ayudar, entonces nunca voy a estar listo para ayudar. Pero debo entender que Dios se agrada, mis amados hermanos. Dios se agrada de que nosotros, en obediencia, hagamos el bien. En obediencia nos ayudemos mutuamente. Y esas cosas glorifican a Dios. Y ya vamos a ir viendo por qué, porque no queda hasta allí. Ahora, en Primera de Juan, que lo llaman el apóstol del amor, pero para mí se resume todo esto en el entendimiento que ellos tenían de parte del Espíritu Santo. Porque una iglesia en sufrimiento, una iglesia en persecución, una iglesia en conflicto, requiere del amor de los hermanos. Hay creyentes que creen en el Señor y ellos solo son los únicos creyentes que tienen en Cristo en sus casas. Y es perturbador a veces en algunos hogares ser cristiano por la cantidad de encontronazos que existen, porque algunas veces hermanos que creen en Cristo son desafiados por sus cónyuges, a veces son desafiados por sus hijos, a veces la familia los rechaza. Y qué bueno es poder tener un hermano donde llegar y quizás compartir por lo menos una cena en algún momento, una comida, donde yo pueda quizás pedir oración y ellos puedan orar por mí. Hermanos, se necesita el apoyo mutuo, se necesita la dedicación de los hermanos. Se necesita realmente que haya esa disposición a ayudar a nuestros hermanos. Y la palabra de Dios dice claramente en Primera de Juan capítulo 3 versículo 11, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Ninguno de los apóstoles se contradijo, ninguno de los creyentes del Nuevo Testamento se contradijo en cuanto al hecho de que en todas las cartas y en todos los enunciados, en todas las enseñanzas paulinas y cristianas, el amor y el mandamiento de amarse los unos a los otros estaba constantemente como un recordatorio para que todas las iglesias y todos los hermanos vivieran en amor. Porque este es el mensaje que habemos oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. El primero en decirlo fue el Señor Jesucristo. Y luego en el verso 16 dice, y en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Por qué dice Él esto? Porque los hermanos estaban en peligro constante, o de ser encarcelados, o de ser torturados, y los hermanos, en el amor que sentían el uno por el otro, debían resguardarse, cuidarse, incluso si eso era arriesgar su propia vida. Pero si nosotros no estamos dispuestos a arriesgar una harina, o no estamos dispuestos a arriesgar una arepa de las dos que tenemos que no vamos a comer, ¿cómo entonces vamos a dar la vida? Pero esto es para que veamos la profundidad de ese amor. La profundidad de ese amor. Y Jesús lo dijo, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Mire, claramente el apóstol enseña aquí hasta dónde debe llegar ese amor. Debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo, y aquí él comienza a cuestionar parecido a lo que estaba sucediendo en Santiago. ¿Qué dice? El que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Ahora, esto no es un cuestionamiento por los bienes que pueda tener una persona de este mundo, porque la Biblia misma manda a los ricos de este mundo, manda no yo, sino el Señor, que sean ricos en buenas obras, que disfruten de lo que tienen, que sean generosos, dadivosos, pero hay una ordenanza explícita, el que tiene debe disfrutar de lo que tiene. Esto tampoco significa que usted debe vivir su vida, ay Dios mío, quiero comprarme esto, pero no me lo compro porque hay gente que tiene necesidad. No, porque no se trata de eso, mis amados hermanos. Los pobres siempre estarán entre nosotros, dice la Biblia. Lo que sí no es correcto, o lo que trata de enseñarnos, por ejemplo, el apóstol Juan, es que si en presencia nuestra, sabiendo nosotros la necesidad que hay, conociendo que un hermano en la fe está atravesando una circunstancia difícil, y cierras contra él tu corazón, eso significa no voy a ayudarlo, aunque puedo ayudarlo, no voy a asistirlo, aunque puedo hacerlo, y cierras contra él tu corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? O sea, en el que cierra con él su corazón. Hijitos míos, dice, no amemos de palabra ni de lengua. No es suficiente eso. Hermano, no aliviamos en nada la carga de nadie, solamente amando de palabra y de lengua.
sino que Él dice, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Muéstranos realmente que nos ama. Muestra realmente que le ama. ¿De qué sirve que le digas que le ama, que le ama? ¿Cómo sabe tu esposa o tus hijos que le ama? Por el esfuerzo y el sacrificio, por el sudor en tu trabajo, por el esfuerzo que hacen por bendecir sus vidas. ¿Cómo sabe tu esposa que le ama? Aparte de las palabras que le dice, por tu constancia, por tu fidelidad, por tu entrega, por tu disposición, por su ayuda, por manifestarle el amor a través de hechos, por estar presente para ella en la salud, en la enfermedad, por estar presente para ella cuando se siente bien, cuando se siente mal, por estar allí a pesar de las dificultades. Eso muestra que le amas. De igual forma, nuestros hermanos sabrán que le ama, no solamente porque se lo decimos, sino con hechos y con verdad, que significa la traducción de las acciones que debe conllevar en sí mismo el amor. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él, dice Juan, claramente. Hermanos, aquí está la palabra de Dios, exhortándonos y enseñándonos. Pero en el capítulo 4, verso 11 dice, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Debemos amarnos los unos a los otros. Si alguno dice en el verso 20, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿quién ha visto cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces, la evidencia más clara está en la palabra de Dios de lo que Él quiere y desea de cada uno de nosotros, mis amados hermanos. Él desea eso, mis amados hermanos, que nosotros podamos amar de la forma que Él nos amó a nosotros. Y qué interesante que Dios esté constantemente exhortándonos a esto. Mire, en Primera de Pedro, en el 1:22, también dice lo siguiente. Primera de Pedro 1:22 dice lo siguiente. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia de la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos los unos a los otros, extrañablemente, de corazón puro. De corazón puro. Y en Filipenses, el apóstol Pablo les dijo a los hermanos de esa iglesia, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión en el Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor unánime, sintiendo una misma cosa. Ámense. Nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. Y es muy fácil solamente concentrarnos en nosotros mismos, mis hermanos. A veces oramos y le pedimos a Dios simplemente para concentrarnos en nosotros mismos, pero no es el deseo de Pablo. Pablo decía, no mire cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por el de los otros. Hermanos, somos una familia, aunque no tengamos el mismo apellido, pero tenemos el mismo Padre. Somos una misma familia con un mismo espíritu. Es importante que usted entienda eso. Es importante que yo ponga en práctica eso. Es importante que todos seamos responsables con este compromiso como familia de fe. Es importante que cada uno asuma su compromiso y asuma su responsabilidad. Tenemos que hacerlo, mis amados hermanos. Tenemos que hacerlo. Y si no lo hacemos nosotros, la pregunta es, ¿quién lo hará? Ahora, Dios está atento a todas nuestras acciones. Dios está atento a cómo actuamos y a qué decimos. Y Él desea realmente. Él desea, como dice Primera de Pedro 3:8, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos. La compasión, mis amados hermanos. ¿Se ha perdido la compasión en la iglesia? ¿Se ha perdido el amor? ¿Se ha perdido realmente la atención que merecen muchos de nuestros hermanos? Yo pienso que sí. Sé todos de un mismo sentir, dice la Escritura. Compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Qué interesante frase final, amigables. La Biblia dice que el que quiere amigo ha de mostrarse amigo. Y todos nosotros, Señor, debemos ser de un mismo sentir. Debemos tener compasión. Diga conmigo ahí en su casa, debo ser compasivo. Ayúdame a tener compasión. La compasión misma que sintió el Señor Jesús, no solamente en un hecho de ver la necesidad, sino la compasión de ver a tanta gente
confundida en el error, en la mentira, en el engaño. Eso debe conmover nuestro ser, debe llevarnos a hacer algo y amándonos fraternalmente, ser misericordiosos y amigables, mis amados hermanos. Eso debemos ser, misericordiosos y amigables. Que Dios nos ayude a poder poner en obra y en práctica su palabra. La Biblia dice que honremos a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al Rey, pero amad a los hermanos. Pudiéramos preguntarnos unos a otros, ¿me amas? ¿Qué pudiéramos responder a esa pregunta? ¿Te amo? ¿Me amas? ¿Nos amamos? ¿Qué evidencias hay de ese amor? En la carta del apóstol que Pablo a Filemón, en el verso 4 dice, doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús, y para con todos los santos. Filemón fue conocido por ser un hermano que tenía un amor profundo por todos los santos. Y dice el 6, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. O sea, este hombre, Filemón, este hermano en la fe, por causa de su amor, de una u otra forma había contribuido y ayudado, y el corazón de muchos santos, por causa de él, había sido confortado. Porque por ti, le dice el apóstol Pablo, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Pablo sabía cuán importante y qué maravilloso era el amor y la contribución de los hermanos. Y en el versículo 13 y 14, porque él habla allí acerca de Onésimo, que se había convertido por medio del apóstol Pablo y había sido esclavo de Filemón y que había huido y él lo tenía que enviar de vuelta. Y en el versículo 13-14 dice, yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. En pocas palabras, Pablo está diciéndole, yo realmente necesitaba a Onésimo, pero te lo envío a ti. La idea es que lo que nosotros damos, mis amados hermanos, sea voluntario, generoso. Yo quiero que entendamos esto tan importante que estamos en esta mañana hablando, porque a veces la gente da no voluntariamente, sino subjetivamente, está siendo de una u otra forma trabajado emocional y mentalmente, y esa no es la intención. La intención es que entendamos que el que da, porque los que dieron en Hechos capítulo 2, en la iglesia primitiva al principio, cada quien daba voluntariamente. Tenían en común todas las cosas, no significa que yo tenía algo y entonces lo mío era de todo. No, también hay un respeto por lo propio, tu hogar, tu intimidad, tus cosas personales, pero significa que voluntariamente cada uno daba la porción, la parte que considerara necesaria para distribuir, para aliviar, para calmar o para erradicar la necesidad que hubiese en dicho momento. Y Pablo estaba consciente aquí hablando acerca de que él le pedía que recibiera a Onésimo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual te vuelvo a enviarte. Tú pues, recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. Pero nada quiero hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Entonces, ¿qué quiere decir esto, mis amados hermanos? Que lo que nosotros demos, que lo que nosotros aportemos, que con lo que nosotros contribuyamos, siempre debe ser voluntario. Debe salir y nacer de una iniciativa propia y voluntaria que puede provenir del Espíritu Santo, que puede provenir de lo que el Señor pone en mí como una carga, como una necesidad, pero nunca lo que demos debe ser por necesidad, por el momento, para que no digan nada, porque bueno, todo el mundo sabe que yo soy el que puedo ayudar. No, mucho cuidado con eso, que sea voluntario, que salga de un corazón generoso y que sea porque realmente deseo hacerlo para la gloria y honra del Señor y para la bendición y alivio de mis hermanos. Entonces toda la Biblia está llevándonos siempre y constantemente a algo. Ese algo es, entiendan esto, mis amados hermanos, debemos ayudarnos, debemos soportarnos en amor, también dice la Biblia, los unos a los otros, en Efesios. Toda la Escritura habla con respecto a nuestra responsabilidad como cristianos.
en los Tesalonicenses, en la primera, en la segunda carta, en Efesios. Pero muy particularmente, y con esto finalizamos, el Señor Jesucristo, mayor paz, el mayor peso que tenemos nosotros es la voz de Dios. Y miren lo que el Señor mostró y habló. En San Juan capítulo 13, San Juan capítulo 13, el Señor expresó lo siguiente. San Juan capítulo 13, específicamente el verso 34 y 35. ¿Por qué es importante la unidad? ¿Por qué es importante la ayuda mutua? ¿Por qué es importante el amor, la acción, las obras que manifiestan realmente nuestra fe? ¿Por qué son importantes? Miren lo que dijo el Señor. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuviesen amor los unos por los otros. Mis hermanos, el que tengamos amor los unos por los otros manifiesta realmente el amor de Dios. Y quiero decirle algo, y en esto conocerán todos. Es interesante porque en la oración final del capítulo 17 de San Juan, y en el versículo 21 al 26, Jesús expresó lo siguiente, diciendo, para que todos sean uno, orando al Padre, dice, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, ¿cómo puede saber el mundo para que el mundo crea que tú me enviaste? Si ellos son uno y si ellos están unidos, así como tú y yo estamos unidos. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Hermanos, cuando la iglesia vive en todo esto que hemos hablado, el mundo ve en nosotros el testimonio de Jesucristo. Hermano, cuando nosotros manifestamos el amor de Dios, que no lo hacemos con ninguna otra intención más que obedecer al Señor, el mundo ve en nosotros, ve en la iglesia, ve que definitivamente el Señor es real. Es un testimonio, mis hermanos, viviente. ¿Cuánta gente no ha quedado impresionada, impactada por el Evangelio al ver a los creyentes poner en acción la palabra de Dios, en vivirla, en practicarla? Y es mi deseo, mi amado hermano, y mi oración, y es el anhelo de Dios en primer lugar, de que nosotros como iglesia podamos realmente crecer en las buenas obras, que podamos crecer en el amor los unos por los otros y que podamos sentir esa carga, esa sana carga, esa carga que no es una carga, sino que debe ser en nosotros una responsabilidad que debemos ejecutar y hacer en amor, voluntariamente, por causa de la obra del Señor. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude. Vamos a hacer una oración, quiero terminar con una oración y que en el nombre del Señor, pues, esto pueda ministrar nuestros corazones, pueda traernos consuelo y pueda movernos hacia la obra y hacia la voluntad de Dios. Padre, te damos gracias una vez más por tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos enseñas, Señor, y nos ayudas, Señor. Padre, cuán grandes responsabilidades tenemos como hijos tuyos, Señor, como cristianos. La responsabilidad de contribuir, Señor, la responsabilidad de ayudarnos, la responsabilidad de auxiliarnos, Señor. Te pido que pongas en nosotros amor, gracia y fortaleza, Señor. Obediencia también, Señor, para obedecerte, Señor. Y que entendamos, Señor amado, que esto trae gloria a tu nombre. Cuando nosotros nos amamos, estamos en unidad, cuando nosotros nos ayudamos, cuando nosotros estamos pendientes el uno por el otro, Señor. Traemos gloria a tu nombre y estamos impactando al mundo, Señor, de una forma u otra manera. Señor, estamos proyectando tu imagen, tu amor, Señor, y mucha gente está carente de ese amor, está carente, Señor, de que nosotros podamos, Señor, en el nombre de Jesús, bendecirles y ayudarles, Señor, por medio de acciones que glorifiquen tu nombre, Señor. Guarda tu iglesia, guarda a mis hermanos, ayúdales, Señor. Permite, Padre Santo, que